Esperanza Polanco, Clara García, Mercedes Cueva, Herminia García, Minerva Reynoso, Carmela Bache, María Angélica Reyes, María Teresa Abas, Primitiva Natera, Eligio Porfirio Romero, Juana Sánchez, María de Olio, Alcibiades Troncoso, Pedro Troncoso. Acción de gracias al Señor por favores recibidos, a la Virgen de la Alta Gracia. Muy buenas noches, amadísimos hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a la celebración de esta solemne vigilia de Pentecostés, previa a la gran fiesta con la que los cristianos clausuramos la Pascua, tomando el ejemplo de los discípulos quienes se reunieron en el cenáculo de la oración, en comunión con María, la Madre de Jesús. Hoy nosotros aguardamos el don del Espíritu Santo. La iglesia entera está de fiesta y el Espíritu de Pentecostés nos empuja a dar testimonio de nuestra fe con la coherencia y la valentía de nuestras palabras y de nuestras obras. Abramos a la acción del Espíritu y comencemos con gozo esta celebración, entonando junto el canto de entrada. Pongámonos en pie, por favor. Que llene el universo con su presencia y promueve la
la bondad y la belleza, que la alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. Damos un fuerte aplauso en este día grande. Los incrédulos a decir el aplauso, ¿por qué? Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia, por tanto hoy la iglesia católica está de cumpleaños, hoy y mañana, sobre todo por eso, porque a partir de esta fiesta de la venida del Espíritu Santo es que se da inicio a la misión de la iglesia, como vemos aquí, unidad y misión, que ya lo iremos viendo entre hoy y mañana, fundamental cuando se habla de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. La misión fundamental del Espíritu de la iglesia a partir de los hechos de los apóstoles es mantener la unidad de la iglesia y enviar a los discípulos de Cristo a la misión. Fundamental esas dos palabras cuando hablamos del Espíritu Santo. Vamos ahora a asperjar agua bendita en este día grande en que también finaliza el tiempo pascual. A partir de pasado mañana entramos en el tiempo ordinario, donde lo habíamos dejado en la semana después de Navidad, que hubo unas 8 semanas del tiempo ordinario y fue interrumpido por el miércoles de ceniza, termina en la Pascua, termina en Pentecostés, por tanto el día de mañana termina el tiempo pascual. Y a partir del lunes, que celebramos a la Virgen María como Madre de la Iglesia, continúa la semana novena o décima, no lo recuerdo bien, el tiempo ordinario, que durará hasta la semana 33 o 34, que es la última semana de noviembre, cuando comienza el Adviento. Así es que para que nos ubiquemos donde nos encontramos en el tiempo litúrgico en este momento. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de una vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Yeah.
Escuchemos ahora con atención y con calma la palabra de Dios, imitando a los apóstoles y discípulos que con María, la Madre de Jesús, se dedicaban a la oración esperando el Espíritu prometido por el Señor. Meditemos los prodigios que hizo Dios en favor de su pueblo y pidamos que el Espíritu Santo, a quien el Padre envió como primicia para los creyentes, lleve a plenitud su obra en el mundo. Nos sentamos. Mientras en Pentecostés, a partir de muchas lenguas, el Espíritu obra la unidad entre los hombres. El libro del Génesis nos relata un acontecimiento que contrasta en lo absoluto Babel y la dispersión de la lengua. Escuchemos.
Dios Todopoderoso, haz que tu iglesia permanezca siempre como pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu, que manifieste al mundo el signo de tu santidad y unidad, y que lo conduzca a la perfección de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí, en medio de truenos, sonido de trompetas y fuego. Lenguaje que Lucas emplea en el libro de los Hechos de los Apóstoles para describir la irrupción del Espíritu en la primera comunidad el día de Pentecostés. Escuchemos. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor le llamó desde la montaña diciendo: así dirá a la casa de Jacob, y esto anunciará a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que han de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les puso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. Al tercer día, al amanecer, hubo trueno y relámpago, y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta, y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como entre un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios.
Oremos. Oh Dios, que en el monte Sinaí, en medio del resplandor del fuego, viste a Moisés la ley antigua, y en el día de hoy con el fuego del Espíritu Santo manifestaste la nueva alianza. Te pedimos que nos inflame continuamente el mismo Espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles, y que el nuevo Israel, convocado de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Ezequiel nos presenta esa visión en la cual Dios infunde el Espíritu sobre huesos y estos reviven. Porque ahí, donde todo parece muerte, el poder del Espíritu Santo hace que exista vida. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se puso sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí, y sobre ellos los tendones. La carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre esos muertos para que vivan. Yo profeticé como me lo había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dicen: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso, profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Oh Dios, que nos has regenerado por tu palabra de vida, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que caminando en la unidad de la fe, merezcamos llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Joel anuncia que el Espíritu será derramado y profetizará a mayores y jóvenes. Esta es la explicación que da Pedro en la mañana de Pentecostés ante la evidencia de los carismas del Espíritu. Escuchemos. Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá sobrevivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios.
promesa, para que la venida del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta gran solemnidad de Pentecostés nos unimos al coro para entonar el himno de gloria. San Pablo, en su carta a los romanos, nos explica algunas de las funciones del Espíritu Santo, además de las que ya escuchamos en las lecturas del Antiguo Testamento. Este Espíritu clamará por nosotros también esta noche. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que se ve, no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, Jesús nos invita a calmar, a saciar la sed mediante la fe en Él y en sus promesas. Jesús promete a los suyos que les enviará su Espíritu con la expresiva comparación de los torrentes de agua viva que brotarán dentro del creyente.
desarrollemos nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed en felicidad, de paz, de vida eterna. Puestos de pie, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús el que gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Logramos que se deben aceptar. Ilumíname, Señor. Vamos. De pie, vamos a ver. Dale. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Dígame, dígame, Señor, con tu espíritu. 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 ¡Y se sienta! Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Bautízame, bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir. Fuerte aplauso, bonito. Tomen asiento, que no hay café. Vamos a ver. Algo de esto ya se había compartido cuando hablaba del misterio de la ascensión del Señor. Recuerden la liturgia de la semana pasada. San Lucas divide el acontecimiento y al final de su evangelio, según el evangelio de Lucas, la ascensión sucedió el mismo día de la resurrección. Textos que leía la asamblea.
pero que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que él mismo escribió, dice que la ascensión sucedió 40 días después. Y yo explicaba que ese número 40 es simbólico y que significa tiempo suficiente para preparar una obra o para que se dé una obra. 40 años en el desierto, 40 días de Jesús para ser tentado, 40 días Jesús caminando, resucitado. El 40 es solo simbólico, pero se dio todo el mismo día. Pentecostés sucedió el mismo día también. Según el Evangelio de Juan, el mismo día de la resurrección es el mismo día de la ascensión y es el mismo día de Pentecostés. Todo esto es un único misterio que la Iglesia lo ha ido separando para prestar atención a ciertos matices, pero es el mismo Cristo en un único misterio. Por tanto, aquí también los días van a tener un significado otra vez de preparación y de reemprender la Iglesia de alguna manera, y por eso decía que la liturgia de hoy y mañana es el cumpleaños de la Iglesia. Hubo un tiempo de preparación y el empuje final, entonces vino con la efusión del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Jesús: yo les enviaré desde el Padre el otro paráclito, porque el primer paráclito, yo les decía en la liturgia, era el mismo, el primer defensor. El primero que cuidó a las ovejas es el mismo. Por tanto, a partir de ahora, el cuidado especial, aunque Él va a permanecer entre nosotros, el cuidado especial lo va a tener el Espíritu Santo. ¿De dónde? No se puede hablar prácticamente de muchas cosas en el cristianismo sin irnos al judaísmo, porque hemos bebido del judaísmo. Y como se han dado cuenta, la misma Pascua viene de la Pascua judía que vino del Éxodo. Pentecostés también viene de la Pascua judía que vino del Éxodo. Hacia el año 1250 a.C., han pasado un par de días, Moisés sube al monte Sinai, se le entrega el decálogo con los 10 mandamientos, y por tanto ahí se establece de alguna manera una especie de alianza que ya había hecho Dios hacia el siglo XVII, año 1600 y pico, o sea, unos 400 años antes de Moisés, ya lo había pactado con Abraham, porque hay unos 400 años entre Abraham y Moisés más o menos. Por tanto, había pactado ya una primera alianza un poco incipiente, cuyo signo era el arco iris según el libro del Génesis. Después, de alguna manera, establece más formalmente una alianza con el pueblo a través de Moisés, que va a caminar hacia la tierra prometida, porque en ese trayecto los judíos van instituyendo momentos o viviendo momentos que posteriormente los judíos del tiempo de Jesús van a reproducir para recordar la experiencia de la liberación. ¿Estamos perdidos? No. Lo pregunto porque yo también me perdí, yo dije que no me perdí, vamos. Todo lo que están viviendo los judíos es recordando cosas que vivieron en el desierto. Esa es la idea general. Por tanto, si en el desierto, por ejemplo, tuvieron que montar carpas pequeñas para protegerse, en el Nuevo Testamento, ¿qué hacen los judíos para recordar eso? Establecen una fiesta que se llama la Hanukkah, o fiesta de las tiendas. ¿Y qué hacen ellos? Que para recordar los tiempos de peregrinación, en ciertas fechas, van al patio de su casa, montan una carpita y se meten ahí abajo y hacen ciertos ritos para recordar el acontecimiento. ¿Sí? Luego también tiene la fiesta del Yom Kippur, que es la del perdón, que va a traer de allá, y así van a tener diferentes fiestas, todas traídas del acontecimiento de... ¿Y por qué siempre hay que ir a eso? ¿Qué pasó? Jesús no tiene la grandeza tan impresionante para empezar algo desde él. Primero, no, porque desde la nada no va a salir. Jesús es una cultura como cualquiera. Pero ¿por qué ir a eso? Porque la primera experiencia que tuvo el pueblo con Dios, al menos reconociéndolo, fue el Éxodo. Y antes de eso no hubo un reconocimiento de la intervención de Dios. No lo hubo. La primera gran experiencia de intervención de Dios que el pueblo reconoció, atención, estoy hablando de reconocer, no es que no hubo, pero que el pueblo
explicación directa de un Dios que les estaba liberando fue en el Éxodo. Sin Éxodo no hay pueblo judío. No podemos hablar ni de liberación, ni de pueblo, ni de historia de salvación sin lo que sucedió en el Éxodo. Y por eso es que toda la tradición cristiana siempre tendrá que volver al Éxodo, porque fue la gran experiencia de liberación. Tanto así, atención a esto, que el Génesis se escribió después del Éxodo. ¿Cómo así? Sí, a los judíos no les importaba de dónde salieron. ¿De dónde vino el Génesis? Después que ellos tuvieron la experiencia de liberación y comenzaron a procesarlo al paso, ellos se dijeron, pero aguántense, vamos a ver, ¿de dónde salimos nosotros? Pues si ese Dios, Yahvé, tuvo el poder de salvarnos, con cuando viene a ver fue ese mismo que nos creó y después escribieron el Génesis. Pero la primera gran experiencia fue la palabra liberación. ¿Sí? Es un Dios que libera. En el caso de Pentecostés, tuvieron que recurrir a una fiesta que ellos instituyeron desde el Éxodo también, llamado las fiestas de la semana. ¿Qué pasa? Que luego esa fiesta lo que estaba recordando era una acción de gracias a Dios por los primeros frutos de la cosecha. Y esos primeros frutos de la cosecha, después del Éxodo, se lo ofrecían a Yahvé. Con el tiempo le cambiaron el matiz y esa fiesta de las semanas, que así se llama, entonces le dieron un matiz de alianza o de pacto. Por tanto, cuando pasa a la fiesta de Pentecostés, que así mismo es fiesta de la semana, es la fiesta de Pentecostés, pero en modo cristiano, se sella ese pacto que Dios había establecido en el Éxodo, se renueva en esta fiesta de Pentecostés para los cristianos. Los judíos, recuerden que siguen viviendo sus fiestas de las semanas normal, pero para el cristianismo le cambió el matiz, tomó esa aún más, por si acaso, un ejemplo más sencillo. ¿Qué día nació Jesús? Según nosotros, ¿qué celebramos? El 25 de diciembre. Pero resulta que Jesús no nació el 25 de diciembre. El cristianismo tomó una fiesta pagana, un 25 de diciembre que salía el sol y se veía en grande, y dijeron, pero Jesús es nuestro sol que nace de lo alto, y le metieron el 25 de diciembre al nacimiento del Señor. Pero probablemente, según los estudios, Jesús pudo haber nacido en el mes de abril, de nuestro abril, pero es distinto para el mes judío, ¿sí? Solo por un dato. El cristianismo lo que ha hecho es retomar fiestas, o judías o paganas, y adaptarlas, no siempre, en algunos casos lo ha tomado literal, pero lo que ha intentado es cristianizar para evangelizar al mundo. Entonces, la fiesta de Pentecostés es la fiesta del sello de la nueva alianza de Cristo, de la Pascua. ¿A nosotros para qué nos sirve eso? Primero, el Espíritu Santo es la memoria viviente de la Iglesia. Había dicho en alguna homilía en semanas anteriores que el libro de los Hechos de los Apóstoles también se le llama el libro del Espíritu Santo, se le llama el libro de las actas de los apóstoles, o se le llama el libro de la Iglesia, porque no hay ningún libro en los 73 libros que mencione más a la Iglesia y al Espíritu Santo. No hay ninguno. Y no hay ninguno más que hable de la unidad y de la misión, más que los Hechos de los Apóstoles. Ninguno. Por tanto, hablar del Espíritu Santo es hablar de la unidad y de la misión. Hoy, que celebramos el cumpleaños de la Iglesia, entonces nos tenemos como compromiso fortalecer la unidad de la Iglesia. Y la unidad no es uniformidad. La unidad es un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Esa es la unidad fundamental. Y hay que fortalecer la misión, no cansarnos, predicar en todo tiempo como iglesia, organizar misiones, pero también desde tu casa, también por las redes sociales. Dejar de estar mandando tanta porquería y mandar cosas buenas, mensajes de amor, de unidad, de paz, de reconciliación, de misericordia, sin jactar también, porque por las redes sociales también jactamos y a veces en vez de hacer un bien hacemos un mal. Y hay gente que ya se hastía y entonces hay que bajarle un poco. Pero eso también hay que tenerlo pendiente, no, fuera de lado. Hay que saber hacer las cosas también. Entonces, pero no podemos dejar de hablar de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos va a unir en una misma historia a los judíos y a los cristianos. Y
nos va a poner delante de la gente de hoy para proclamar un mensaje de unidad. En estos días hablaba en creo que era una de los días de semana, cuando Jesús decía que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y yo le decía que siempre subrayo cuando se repite mucho una misma palabra, uno, y ahí mismo decía, el Padre me ha enviado, he sido enviado, y hablaba de esos dos términos, de unidad y de envío. Cuando un evangelista lo repite mucho, algo quiere decir. Y aquí está otra vez unidad y envío. Si no salimos enviados de la única iglesia, pues nosotros estamos haciendo una iglesia aparte. Ya no podemos hablar de unidad. Y si no estás en la unidad de la iglesia, pues tampoco puedes hablar en nombre de ella, porque no es parte de ella. Entonces esa unidad, aparte de que no es solo espiritual, también es en la palabra y en la doctrina de la iglesia. En estos días yo decía también de que lamentablemente hay gente que viene a sentarse aquí, porque ni siquiera católico le voy a decir que están a favor del aborto. A mí ni siquiera es católico. ¿Quién disidente de la iglesia? Y hasta peca comulgando, porque se toma el cuerpo de Cristo y después dice que hay que matar a los niños. Tiene que ser una misma doctrina la unidad. Si usted se separó de la doctrina de la iglesia, y usted no pertenece a esa unidad de la iglesia. Por tanto, no puede ser enviado porque no estás en comunión con, y tú no te envías a ti mismo. Si yo digo algo aquí que esté en contra de la doctrina católica, te lo voy a llamar aparte, padre. No me decir como estuve mirando y eso me está en su posición anterior. Bueno, el Papa Francisco, hace poco tiempo, ¿cuánto ya tiene este Papa? Yo tengo 8 o 10 años, 8 años por aquí, 8 años. Pero bueno, el caso es que reciente, lo que sea. El Papa Francisco mandó a modificar uno de los números del catecismo de la Iglesia Católica, que teníamos ese error hace años, y creo que él y su gente porque se dieron cuenta. ¿Cuál error? Que la doctrina católica en ese número dejaba abierta la posibilidad de pena de muerte en casos extremos, y el Papa dijo a ningún ser humano se le puede quitar la vida bajo ningún concepto, por grave que sea, porque sigue siendo matar a un ser humano. Y modificó el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, quedarse de 8 años para acá. Y así estamos. Si no estamos en comunión directa con la doctrina, pues tampoco con el Espíritu que dio inicio a esa iglesia. Que el Señor nos permita el gozo de renovar el amor. ¿Sí? Nosotros cuando cumplimos años de edad, creo que en la mayoría de los casos uno se siente feliz, alegre, rememora muchas cosas, recuerda muchas cosas, tiene muchos proyectos, pues hoy es un día también para alegrarnos junto con toda la iglesia. Somos parte de una iglesia que tiene más de 1.000 millones de personas en el mundo. El grupo religioso más grande del mundo es la Iglesia Católica. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso, no por el número, sino porque no se ha detenido la obra del Espíritu. Por más que Satanás ha luchado, pues no lo detiene nadie. Solamente el mismo Dios que se separe de la iglesia, hasta ahí llegamos. Y Dios va a permanecer. Y ese Espíritu Santo que nosotros creemos y proclamamos va a seguir infundiendo aliento, gracia y vida. Por tanto, con mucho entusiasmo, con mucho gozo, sentirnos felices de ser miembro, ser parte de esta santa iglesia de Dios. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros
responderemos a cada petición. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Para que Dios siga derramando su Espíritu sobre la Iglesia y su magisterio. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Para que Dios ilumine las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones con la luz y la fuerza del Espíritu de verdad, oremos. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Para que el Espíritu Santo mueva los corazones de todos los cristianos a orar en favor de los más necesitados en nuestra sociedad, oremos. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Para que todos los que estamos aquí reunidos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil, de que Él sea guía y pastor. Oremos. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la paz de la tierra. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu iglesia, morada tuya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, se bendijo, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor, bendito y alabado
es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paúl y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, especialmente a tu siervo el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Osoria, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo este pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de amor, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos milagrosianos que nos siguen por las redes, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Santo que se nos ha dado, cantamos la oración que Jesús nos enseñó. Nosotros
concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Invitados a la fiesta del Señor.
Desde ya muchísimas felicidades a las madres en estas primeras vísperas del Día de las Madres. Que Dios nos conceda esa sabiduría que les ha concedido solo a ustedes para examinar a sus familias, esa fortaleza inigualable en la naturaleza humana que no la tiene ningún otro ser. Que Dios les conceda la gracia de seguir transmitiendo amor, de seguir dando seguridad a la familia. Y por si alguna de ustedes aquí presente no viniera a la celebración de mañana, un té de perfumes de flores, un té de beso y oración, para cantarle a mi madre, un té de baladas de amor. Eres mi nena mimada, eres mi amiga primera, eres corral de mis sueños, eres mi fiel compañera. Mamá, somos tus hijos y nietos. Mamá, papá también está aquí. Mamá, venimos de serenata. Mamá, queriendo hacerte feliz. Un aplauso a las madres. Como hay gente dando gritos, ahora vamos, felicidades, feliz cumpleaños. No eres tú. Dice a ti, ¿hizo cumpleaños? No, ¿quién es? Tú, es ahora. ¿Qué pasa de cumpleaños? Yo tengo un cumpleaños aquí, ¿quién es? Dice Arti JMV. Si no eres tú, ¿no? Si no eres tú, quédate ahí. Entonces, avisos parroquiales. Bien, vamos a ver, mis amores. Mañana, hay que aprovechar hoy. Mañana no habrá Eucaristía a las 10:30. Normal a las 7:30 en San Eduardo y aquí a las 9 como siempre. La de los niños es la única que no habrá, ya tenemos 2 semanas anunciándolo, para que se vayan a compartir temprano en sus casas y esos niños, como la misa terminaba a las 11:30, digo, nada, vamos a moverla por esta circunstancia especial. Entonces tendremos a las 7:30 en San Eduardo y a las 9 aquí mañana. La de las 10:30 no va. Cursillo prebautismal para el mes de junio será el domingo 4 de junio a las 10 de la mañana para bautizar el domingo 18. La renovación carismática católica invita el 4 de junio al gran retiro de Pentecostés en el auditorio del Colegio Loyola desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, terminando con la Santa Eucaristía. El 8 de junio, atención a este aviso que es, creo, sí, el último y el más importante. El 8 de junio es solemnidad de Corpus Christi y ha habido un cambio significativo este año a diferencia de años anteriores. Recuerden que siempre, normalmente hacíamos la misa aquí a las 9 de la mañana y en la tarde hay una concentración de parroquias para celebrar Corpus Christi. El obispo ha instruido que ahora será al revés. La concentración vicarial, y cuando digo de vicariales, de las 64 parroquias de la Vicaría Episcopal Este, estamos convocados a las 7 de la mañana frente a la funeraria de Isabelita por la avenida Estados Unidos, que le queda al lado a los Tres Ojos. Por tanto, la parroquia La Milagrosa nos reuniremos aquí a las 6:30 de la mañana para irnos en una guagua hasta allá. Entonces a las 7 allá, con el Santísimo se va a caminar hasta el anfiteatro que está dentro de los Tres Ojos, donde será la Santa Eucaristía. Eso es el 8 de junio. Ahora bien, como la guagua hay que alquilarla, estoy invitando a que pasen por la oficina con sus 100 pesos que va a costar la guagua que nos va a llevar y que nos va a traer. 100 pesos se anota ahí mismo y es importante la cantidad. ¿Por qué? Porque en la guagua se va a llamar conforme esa lista. Si se llenó la guagua y usted no se lo tomó con tiempo, pues no, me lo estoy diciendo con tiempo, que
todavía hay pocos anotados. Anótese, porque si luego hay un número no muy significativo que no nos da para llenar otra guagua, entonces se le informará con tiempo que no va a haber. Pero hasta ahora yo he dialogado de una guagua de 50 pasajeros hasta ahora. Si es más, pero yo no lo sé, y usted no se anotó, pues ya sabe que tendrá que ver cómo va a llegar. ¿Sí? Así que por favor invito a pasar por la oficina a los que quieran ir a Corpus Christi allá. Luego ese mismo día tendremos Eucaristía aquí a las 6 de la tarde como siempre. ¿Sí? En la mañana concentración vicarial de Corpus Christi y a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía aquí. Qué emoción. Agradecer al equipo que estuvo al frente de la primera parte de la vigilia, Maya, Dalí y Nina. Un fuerte aplauso a las tres. Nina se fue. Mira aquí, qué chiquita. Gracias a las tres, gracias Maya, gracias Elizabeth por esa primera parte tan hermosa, tan creativa que el mismo Espíritu Santo es quien inspira. Gracias al coro de JNV, gracias al equipo de proclamadores, gracias a los monaguillos que siempre se me olvidan, gracias al Padre tan hermoso, Dios lo bendiga. Gracias a todos. Ya ustedes saben que dentro de poco ya no me verán, gracias al Señor, así es que nada, oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que les has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual, acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, les salve con sus bendiciones y les llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y les ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.